Bueno, acá estoy de vuelta. Ujú. Eh, ¿Se escucha lo que digo? Sí. Sí, sí. ¿Qué? Gatito bebé. Qué hermoso. Necesita un poco de atención. ¿Qué? Necesita un poco de atención hoy. Sí, claro, está celoso, tanta cámara, tanta pantalla. Bueno, eh, entonces les decía que es una obra extremadamente múltiple. Tiene todo tipo de abordajes por parte de la crítica, pero siempre es posible encontrar un intersticio por donde meterse para hacer un estudio súper específico de algún episodio, y para descubrir cuestiones de escritura de acuerdo con los géneros, porque con Ovidio pasa algo muy curioso. El episodio de Medea es para Ovidio un episodio que se relaciona estrechamente con su relegatio. Se llama relegatio a ese exilio particular que sufrió en determinado momento de su vida. Muchos dicen que fue a partir de haber escrito El arte de amar, que fue castigado por Augusto por haber escrito una obra tan burlona y tan peligrosa para las relaciones interpersonales en Roma, por lo cual les recomiendo que lean en traducción El arte de amar, porque van a descubrir la trastienda de la elegía. Para que un poeta elegíaco pueda funcionar como tal, tiene que construir un mundo que es el mundo de la deliberada búsqueda de un vínculo amoroso y realmente la manifestación del poeta elegíaco es una construcción ficticia que se logra si uno lleva a cabo las acciones señaladas en El arte de amar. Cuando Ovidio escribe El arte de amar, ya habían escrito sus elegías Propercio, Tibulo y él mismo Los amores, de manera que este texto, según Alicia Schnips, funciona como un texto de clausura del género, digamos, en donde el wir, el ciudadano de Roma, se transforma en el amante, la persona capaz de enamorarse y de vivir las ansiedades de la relación amorosa. Nosotros vamos a dejar un poco en el aire la teorización de lo que significa el arte de amar para entrar justamente en este otro perfil elegíaco que está combinado con la épica en las metamorfosis, ¿sí? En las metamorfosis, la figura de Medea aparece en el canto séptimo, en el libro séptimo, ¿sí? Entonces, como Medea es un personaje multifacético que viene de perillas para que Ovidio trabaje a Medea desde distintos géneros, en las metamorfosis, Medea es el personaje mítico conocido, es la hija de Eetes, que es el rey de la Cólquide, y es Medea la que se enamora de Jasón y tiene la necesidad imperiosa de acompañarlo en la búsqueda del vellocino de oro, que es un pedido que le hace el rey de la Cólquide para que pueda llevar adelante su
sus deseos, digamos, de poseer a Medea. Entonces, es importantísimo respetar la condición de Medea como una jovencita en las metamorfosis, es una maga que tiene virtudes muy particulares porque puede transformar lo que ella quiera en un éxito épico, transforma justamente la aventura de la nave Argos y de la búsqueda del vellocino de oro, que sería la piel de un carnero, ¿verdad? La piel de oro de un carnero, como, digamos, la demostración de lo que es capaz Medea, que es una muchacha de muy joven, muy dubitativa y muy poco acostumbrada a resolver por sí misma, se encuentra de golpe en una situación en la que tiene que demostrar con sus artes mágicas, poner en juego todas sus virtudes para apoyar la aventura de Jasón. Ahora bien, Jasón la traiciona, porque cuando ya están casados y tienen hijos, Jasón se enamora de otra mujer y Medea entonces sufre el abandono como el de Ariadna, pero con una actitud, digamos, de desprecio muy, muy grande. Para vengarse de Jasón, mata a sus hijos, a los hijos que había tenido con Jasón, y además mata a la esposa nueva de Jasón con una túnica, digamos, incendiaria, con lo que se quema absolutamente todo lo que Jasón intenta construir nuevamente en su vida. Y entre las cosas que hace Medea cuando huye de su propia tierra con Jasón a buscar el vellocino de oro, descuartiza a su propio hermano. Ese descuartizamiento, a ver, ¿estoy conectada, Temis? Sí, sí, ¿Se escucha? se escucha, sí. Yo te veo congelada, pero te descongelaste, pero me parece que es mi internet que está funcionando mal, pero te escucho. Ah, bueno, de acuerdo. Bueno, entonces esta situación de desmembrar a su hermano para ir alejando a los que los perseguían, cuando se escapa Medea con Jasón, es una especie de símbolo del sentimiento de Ovidio en el destierro, digamos, en su relegatio. Se siente desmembrado como el hermano de Jasón, como el hermano de Medea, perdón. Entonces, ese vínculo que Ovidio establece entre la historia de Medea y su propia historia, digamos que muestra una predilección por el tema de la historia de Medea en varias obras de Ovidio. Medea está nombrada en las Tristia y las Póntica, actitudes de ella, resoluciones de ella. Medea era el personaje de una tragedia que había escrito el propio Ovidio, había escrito la tragedia de Medea, como la de Eurípides, digamos, pero es un texto que se perdió. Entonces, no tenemos la Medea de Ovidio, pero sabemos que fue escrita por él. También Medea está presente en las heroidas, que son las cartas de mujeres a determinados héroes de la épica latina y griega. También
hay una carta de Medea a Jasón entre esas heroidas que son todas epístolas, ¿verdad? Entonces, en varias de las obras de Ovidio aparece Medea, naturalmente desde distintas perspectivas genéricas, no estoy hablando de perspectivas de género. Esto sería otro punto de mira, digamos, importante e interesante para desarrollar, pero lo interesante es que varios géneros poéticos que escribe Ovidio, Medea aparece como un personaje central. Entonces me pareció que tomar la Medea en las Metamorfosis podía resultar una conjunción interesante para poder después encontrar lazos con las Medeas de las otras obras del propio Ovidio, ¿sí? Bien, entonces, en la clase en que yo trabajaba esto con los alumnos, tenía otro número, pero quiero compartirla ahora con ustedes. Espérenme un segundito. En el simposio de la semana pasada hubo una mesa dedicada puntualmente a Medea, si bien era una perspectiva por ahí un poco más griega, la verdad que estuvo muy interesante y hablaban sobre los ropajes que usaba Medea en las representaciones en vasos, y En estuvo el muy bueno. en el Simposio Nacional de Estudios Clásicos. Sí, Sí. sí. Yo vi justo esa mesa porque era una compañera de griego. En esa mesa, y te pudiste trabajar con, bueno, pudiste ver cómo se analiza un texto fundado sobre un mito, digamos, ¿no? Así es, sí. Bien, No sé si quedaron grabadas, pero estaba muy interesante. Decía algunas sí, cosas. realmente vale la pena buscar. Después vamos a ver si en la página de la ADEC aparece registrado todo lo que se grabó en la semana, porque la verdad es que fue de 4 días y fue muy intenso, así que también había muchas superposiciones y uno no podía estar presente en todas. Pero bueno, quería ver si puedo compartir la pantalla, y como van a ver, esta clase empieza in medias res, como suele decirse, cuando se ve que yo estaba diciendo algo y la persona que empezó a grabar no encontró las primeras palabras, pero con lo que yo empezaba esta clase en realidad es con una presentación, que es algo que hacía siempre, de llevar o un libro nuevo, recién salido, o algún tipo de comentario sobre cualquier tema del mundo clásico. Y en esta ocasión era que había salido publicado el libro editado por Josefina Nagore, que fue una colega mía, una profesora del área de clásicas, que falleció en 2004, y acá, no, 2014, perdón, le quité 10 años, en 2014. El libro que ella escribió con todo su equipo se llama Voces y lecturas de la novela latina, dividido en 2 partes. Entonces, Josefina Nagore, aquí está el nombre escrito, hicieron lo que se llama, con ese título, edición intertextual del episodio del viaje en el barco de Licas, Petronio Satiricón, capítulos 100 a 117. Y como yo también he trabajado mucho con el Satiricón, esta publicación viene a cuento porque lo que intentaron hacer con este subtítulo es publicar el texto de Petronio del episodio de Licas en el barco, capítulos 100 a 117, o sea que son
17 capítulos nada más. Editando al pie de la página, cada página está dividida en dos partes. La parte de abajo contiene todas las referencias de intertexto de cada una de las expresiones narrativas del capítulo en cuestión. Entonces, es un aporte de Josefina Nagore y de su equipo de trabajo sobre la intertextualidad, porque pocas veces se ha visto un trabajo de esta naturaleza. Lo que sucede entonces es que el Satiricón de Petronio es una obra que está dividida en capítulos, pero resulta ser una especie de rompecabezas con cada pieza proveniente de un texto preexistente distinto. Es decir, hay relaciones de intertexto muy bien labradas y logradas, de manera que a medida que uno lee, si tiene formación en cultura clásica o ha leído muchos textos de los principales autores, se va a encontrar con alusiones, con parodias, con reescrituras de otras obras, integradas en una nueva trama, digamos. Hay una trama de vínculos amorosos entre tres personajes, variando a lo largo de la obra la calidad de esos vínculos y las personas que intervienen en los vínculos, pero con una intertextualidad, digamos, ineludible. Es decir, que la gracia de la obra, la perspectiva que tiene el lector, sea quien sea, cuanto más sepa de la historia de la literatura griega y latina, más va a disfrutar y entender las alusiones del texto a otros autores. Acá yo decía que ellas ya trabajaron otro pasaje de la novela con este mismo criterio. Observen en qué consiste, vean por ejemplo en las páginas 10 y 11 el texto latino del capítulo 100 y su traducción están en páginas enfrentadas, ¿sí? Y al pie de la página 10 aparecen todos los pasajes en latín y en griego dignos de mención por su capacidad de establecer vínculos intertextuales con otros textos. Entonces, en la página 11, debajo del texto traducido, aparecen las traducciones al castellano de estos intertextos en latín y griego, de modo tal que se van destacando todos los usos, las frases, las expresiones y las figuras que están tomadas de otros autores. Vean ustedes cómo se puede jugar con la literatura, construyendo una obra que no es lo mismo que las obras a las que parodia o a las que imita o con las que, digamos, a las que cita incluso, porque es una narración nueva. Y en ese sentido se parece a los que se llaman centones. ¿Conocen ustedes el género del centón? Es como si fuera un patchwork. Claro, un patchwork, o sea, una obra en la que se juntan trozos de distintos versos de algún poeta y se los renueva en cuanto al significado. Es decir, que leídas esas porciones de versos en una nueva unión, dan un significado completamente distinto. Así, por Sé que ejemplo, hay una profesora. Ausonio, ¿cómo? Hay una profesora del departamento que estudia centones tomados de Virgilio para hacer un texto bíblico, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay unos textos de Ausonio que escribe una oda nupcial a partir de textos de Virgilio, digamos que son hemistiquios, mitades de verso de Virgilio, y construye esto como un himno nupcial
a la celebración de una boda para que los esposos sepan a qué se deben atener cuando se vinculan entre sí. Claro. Bueno, el Satiricón de Petronio podría tomarse en buena medida como una suerte de rompecabezas literario. Esto lo digo yo, no es que esté escrito en el libro. Un lector avesado tiene que poder descubrir a medida que avanza las interferencias permanentes de textos previos, es decir, tiene que recuperar esos textos anteriores y cargarlos con nuevos significados, porque en el contexto en el que se encuentran ahora significan otra cosa. De manera que es un juego de rompecabezas y por eso se puede hacer una edición intertextual. Esto es sumamente original y ha sido muy bien recibido por la crítica. En la segunda parte del libro, una vez que terminan los capítulos 100 a 117, empiezan una serie de artículos de cada uno de los integrantes del equipo destinados a distintos aspectos del análisis del Satiricón. Este es un resultado digno de atención. Es uno de los pocos libros producidos en nuestro medio que tiene una reseña en una revista alemana. El libro en sí y la propuesta metodológica le abrió puertas a una reseña hecha por un investigador alemán que acababa de publicar un libro que es el comentario a la segunda parte del texto del Satiricón, a partir de que termina la cena de Trimalción hasta el final. La reseña de Habermehl es digna de ser leída. Ténganlo presente como un aporte original a la metodología de trabajo con los textos clásicos, ¿sí? Por otra parte, les comento que con Martín Pozzi, esto era en el 2000, ya no me acuerdo, 2010 por ahí, estamos intentando encontrar el diseño de la tapa para el libro sobre Metamorfosis de Ovidio, traducido del de Cambridge que se llama Ovidian Transformations, que vamos a publicar. O sea, se me ocurrió que ese libro tenía tal interés, digamos, escrito en inglés por profesores de Cambridge y de otras universidades europeas sobre las metamorfosis de Ovidio. Nos pareció interesante dedicarle un tiempo, cada uno de nosotros, de un equipo que construí que armé en ese momento con gente interesada, para hacer la traducción de esos capítulos del libro. Buscamos cómo optimizar el recurso que tenemos ya pagado a la imprenta, que nos permite hacer una tapa a todo color. Le traje a Martín estas imágenes que son de una edición de Metamorfosis de Ovidio de 1703, que tienen ilustraciones propias de la época. Acá tienen un pasaje del episodio de Pigmalión y aquí un pasaje del libro quinto donde están Ceres y Triptólemo. Cuando ustedes se enfrentan al texto de Metamorfosis, que nosotros bueno, aprovecho y les muestro la tapa de ese libro. Finalmente encontramos la tapa, que es de ese cuadro de 1703, en donde se ve al personaje Io y la vaca, que era Zeus transformado, ¿sí? El libro Transformaciones Ovidianas lo tengo para darles un ejemplar a cada uno de ustedes, porque son mis alumnos. Está realmente muy interesante si uno se detiene a leer algunos capítulos que más les puedan interesar, pero es una manera de ir enterándose de cómo la crítica construye artículos sobre el análisis de determinado pasaje de las metamorfosis. El libro de Metamorfosis de Ovidio es tan multifacético, hay tantos elementos para ingresar y trabajar que lo que es menos frecuente son los trabajos integrales sobre las metamorfosis. No obstante, no solo hay ediciones muy variadas del texto, sino también
una enorme cantidad de artículos publicados que se pueden encontrar en todas las revistas académicas. Es como uno de los textos más trabajados de la historia de la literatura. Cuando ustedes se enfrentan con el texto de Metamorfosis, impacta de una manera muy particular. Las Metamorfosis constan de 15 libros que se componen de más de 12.000 versos. Es un opus magnum, monumental. Y cada uno de los episodios ocupa una cantidad de versos acorde con todo lo que sea necesario narrar. Pero todos ellos conducen a una metamorfosis. Hay alguien que se transforma en otra cosa. Un ser humano que se transforma en otro ser vivo. Hola Marina. Se estará conectando. Un ser humano que se transforma en otro ser vivo, o en una planta o un árbol, o en un animal, o en una piedra o en un líquido. Por supuesto, esto dio pie a que la imaginación medieval y renacentista, que Marina, ¿escuchás bien? Sí, Bueno, sí, Mauji, bueno, escucho bien, bueno. gracias. No, Tiene por dentro. favor. Dio pie a que la imaginación medieval y renacentista produjera una serie de textos y de imágenes pictóricas que se vinculan con el texto de Ovidio. Y llega hasta nosotros casi sin problemas de transmisión. Miren que esto es muy difícil. Me preguntaba una alumna qué traducción es mejor, la de Alianza o la de Cátedra. Entonces, puestos a elegir, yo decía que es preferible la de Cátedra, que es esta edición gordita que la deben conocer ustedes, la habrán visto pasar, porque está hecha la traducción por dos colegas súper especialistas de Murcia, de la Universidad de Murcia, que ahora ya están jubiladas, pero que han sido dos excelentes estudiosas de las metamorfosis, y además se han atrevido y animado a hacer la traducción de los 15 libros de las metamorfosis. Ellas son Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias, ¿sí? La editorial es Cátedra. Yo, por supuesto, recomiendo esta por la calidad de las notas que han elaborado al pie del texto a lo largo de todo el desarrollo. Y decía que compartimos Facebook hoy, que ambas hicieron la introducción, la traducción y las notas. Está organizado de manera muy clara. Tiene un índice por los nombres de los personajes, de manera que se puede dirigir uno a la sección que le interese en particular. Como nosotros pensamos trabajar algo del episodio de Medea, que está en el libro 7º, de Medea aparece la siguiente referencia. Dice, Medea, libro 7, y los versos donde aparece mencionada. Entonces ubicamos el libro 7 como para empezar a leer. Esperen que justo no lo tenía marcado el 7. Y entonces empieza así. Primero de este lado hay como una especie de índice del libro 7 con los nombres de todos los episodios. Y ahí ustedes ven que dice Medea y Jasón 1 a 158. Pero después vuelve a repetir el nombre de Medea porque lo va mencionando junto a las personas, los personajes que participan con ella de los episodios. Medea y Jasón 1 a 158. La primera mención que hace de Medea está, digamos, encerrando en unos primeros versos
el origen de la nave de Jasón. La nave de Jasón, que se llamaba Argos, y por la cual se los llama a los héroes que subieron a esa nave los argonautas, ¿sí? Y también de ahí sale el título de las argonáuticas, que es una historia en la que también participa Medea, pero es un texto en griego de Apolonio de Rodas, del siglo III a.C. O sea que hay un texto griego que trata sobre las argonáuticas, o sea, las aventuras de la nave Argos, donde también Medea está en el episodio central. Medea y Jasón, entonces, y empieza el libro 7 diciendo: ya los minias surcaban el mar con la nave de Pagasas, y ahí nos enteramos que la nave de Pagasas es la nave Argo, que fue construida en Pagasas, el puerto de Iolcos en Tesalia, de donde salió. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos que habían visto a Fineo arrastrando su débil vejez bajo una noche perpetua, y los jóvenes engendrados por el Aquilón, esto se refiere al libro 6, habían alejado de la boca del anciano, haciéndolas huir a las aves con aspecto de doncella, y sufriendo muchas vicisitudes bajo las órdenes del ilustre Jasón, habían alcanzado por fin las rápidas aguas del embarrado Fasis. Entonces aquí, con la cita de un río que tiene rápidas aguas pero mucho barro también, el río Fasis, en la nota 735 dice: río de la Cólquide, actual Rión, al sur del Cáucaso, conocido ya desde la Teogonía de Hesíodo. Entonces nos estamos ubicando, ambientando geográficamente en el territorio de la Cólquide, que baña el río Fasis, ¿sí? Y mientras se dirigen al rey y reclaman el vellón de Frixo, y el vellón de Frixo es el vellón de oro del carnero que había transportado a Frixo, hijo de Aramante y de Néfele, hasta la Cólquide. Recuperarlo era el motivo de la expedición de Jasón. Y se encarga al grupo una abundancia escalofriante de ingentes fatigas, a la vez la Etíade, así como cuando hablamos de los Enéadas, son los hijos de Eneas. La Etíade es la hija de Eetes, ¿sí? Es Medea, se inflama de impetuoso amor, entonces hace como una especie de síntesis de la ubicación de la Cólquide, del barco Argos, de Jasón y de Medea. Ella se inflama de impetuoso amor, ¿sí? Y tras haber luchado durante mucho tiempo, después de que no podía vencer con la razón su locura, dice: y entonces aclaran las comentaristas que varios críticos consideran esto un monólogo de conflicto, que está indudablemente basado en Apolonio de Rodas, quien a partir del libro 3, 287, describe el estado de ánimo de Medea, sea en boca de la propia heroína o en la narración, alternándolo con el desarrollo de la acción. También ha recibido Ovidio el influjo de otros monólogos de tragedias, tanto la de Eurípides como otras perdidas.
Se ha pensado asimismo en la huella de los ejercicios de las escuelas de retórica, que en todo caso es más evidente en la Heroída 12, sobre la personalidad y moralidad de Medea en este pasaje. Y véase el análisis de Büchner de 1982 y las páginas. Entonces, ¿qué dice Medea? Medea se habla a sí misma, por lo tanto sí, es un monólogo, ¿sí? Medea, en vano ofreces resistencia. No sé qué Dios se opone a ti y algo admirable es esto. O sin duda, algo semejante a esto es lo que se llama estar enamorado. Pues ¿por qué las órdenes de mi padre me parecen excesivamente duras? Son ciertamente duras en exceso. ¿Por qué temo que muera el que apenas hace un momento que he visto? ¿Cuál es la razón de tan gran temor? Expulsa si puedes, desgraciada, de tu corazón de doncella las llamas que de él se han adueñado. Si fuera capaz, estaría más en mi sano juicio, pero me arrastra contra mi voluntad una nueva fuerza, y mi deseo me aconseja una cosa, mi mente otra. Ven cómo está dividido el personaje. Mi deseo me aconseja una cosa, mi mente otra. Veo lo mejor y estoy de acuerdo con ello, pero sigo lo peor. ¿Por qué, doncella hija de rey, te abrazas por este extranjero y piensas en un matrimonio con alguien de otro país? También esta tierra puede darte que amar. Que él viva o muera está en manos de los dioses, sin embargo, que viva. Y es lícito suplicar esto incluso sin amor, pues ¿qué ha hecho Jasón? ¿A quién, a no ser a un desalmado, no causaría impresión la edad de Jasón, su linaje y su valor? ¿A quién puede no conmover con su aspecto para dejar de lado lo demás? En verdad ha conmovido mi corazón, y si no le proporciono auxilio, recibirá el soplo de la boca de los toros y se enfrentará a enemigos nacidos de la tierra por él sembrados. O será entregado como cruel botín al insaciable dragón. O será entregado al insaciable dragón. Si yo soy capaz de soportar esto, entonces diré abiertamente que he nacido de una tigresa. Entonces diré que llevo hierro y rocas en mi pecho. ¿Por qué no lo contemplo morir y con esa visión mancho de crimen mis ojos? ¿Por qué no asuso contra él los toros y los fieros hijos de la tierra y el dragón que nunca duerme? Que los dioses quieran algo mejor, aunque yo no debo rogar esto, sino hacerlo. Entregaré a traición el reino de mi padre, y con mi ayuda se salvará no sé qué advenedizo, para que sano y salvo, gracias a mí, sin mí largue las velas a los vientos y sea esposo de otra, y yo, Medea, quede para el castigo. Sí, puede hacer esto o anteponer otra a mí. Si puede hacer esto o anteponer otra a mí, que muera el desgraciado. Pero no es el semblante de aquel, no es su nobleza de ánimo, no es el encanto de su figura de tal clase que yo pueda temer el engaño y el olvido de mis merecimientos. Y antes dará él su palabra y yo obligaré a los dioses a ser testigos del pacto. ¿Por qué tienes miedo estando segura? Prepárate y aleja toda tardanza. Siempre se deberá a ti, Jasón. Te unirá a él en solemne matrimonio y en las ciudades pelasgas serás honrada como salvadora por una multitud de madres. Así pues, voy a abandonar yo a mi hermana y a mi hermano, a mi padre y a mis dioses y a mi tierra natal arrebatada.
arrebatada yo por los vientos? Ciertamente mi padre es cruel, ciertamente mi tierra es bárbara, mi hermano un niño todavía. Conmigo están los deseos de mi hermana, dentro de mí está el Dios mayor de todos. No dejaré grandes cosas, obtendré grandes cosas. El honor de haber salvado la juventud Akiva y el conocimiento de un sitio mejor y ciudades cuya fama incluso aquí tiene fuerza, y cultura y técnicas de esos lugares. Y el Esónida, y entonces el Esónida en la página, en la nota 751 es Jasón, que es hijo de Esón, por eso lo llama el Esónida, ¿sí? Claro. Al que yo querría cambiar por las cosas que el mundo entero posee. Siendo él mi marido, seré llamada feliz y querida por los dioses y tocaré las estrellas con mi cabeza. ¿Qué importa que se diga que no sé qué montes chocan en medio de las aguas y que Caribdis, enemiga de las embarcaciones, unas veces absorbe el mar, otras lo vomita, y que la voraz Escila, ceñida de crueles perros, ladra en las profundidades del mar de Sicilia? Ciertamente, poseyendo lo que amo y estando pegada al regazo de Jasón, me dejaré llevar a través de largos mares, abrazada a él, nada temeré, o si tengo miedo de algo, tendré miedo de mi marido solamente. ¿Lo consideras un matrimonio y das un nombre engañoso a tu culpa, Medea? Todavía más, considera cuán gran impiedad intentas alcanzar y mientras te está permitido, evita el crimen. Ahí termina este soliloquio de Medea, para continuar después con la narración. Pero estamos como conociendo al personaje de Medea, una Medea joven que está o se siente enamorada de Jasón. Acá se nos fue Marina, según veo, ¿no? Pero voy a volver a la pantalla que estaba compartiendo. Ahí volvió Marina. Bueno, esto que está entre corchetes es lo que yo les diría si tuviera 10 años menos y supiera que el año que viene voy a poder dar el latín 5, porque es una especie de contrato para que ustedes vayan viendo si les interesaría cursar el latín 5 con los horarios. Por supuesto que esto no corresponde a la actualidad, porque yo voy a poder dar el latín 5 si me conceden una excepción cuando me den de baja en marzo del año próximo. Voy a tener que seguir tomando exámenes, seguramente no sé cuándo saldrá la jubilación, pero saldrá probablemente para esa fecha. Entonces está por verse si la cátedra de latín 5 va a poder ser desarrollada por mí, con Adriana, o se va a hacer cargo alguna otra persona. Por lo cual yo acá les recomendaba lo que podían hacer. Y por supuesto empezarán una filología latina si les interesa la orientación en clásicas. En principio, esto es lo que quiero que vayan sabiendo desde ahora. Por supuesto que podemos seguir trabajando en algún tema que les interese, estando yo jubilada. Solo que no podría dar clases en el grado, pero sí en el posgrado. Entonces tengan en cuenta eso como alternativa para el año que viene. A lo mejor es una manera fácil de solucionar la cuestión, porque como el latín 5 es optativa, ustedes prefieren seguir con sus materias obligatorias por el momento y dedicarse más adelante a pensar cómo siguen. Pero repito, cualquier cosa que quieran investigar conmigo, lo van a poder hacer.
Entonces aquí empieza el episodio de Medea en la clase, ¿no es cierto? Y respecto de los 8 primeros versos que leí previos al monólogo soliloquio de Medea, decíamos lo siguiente: los 8 primeros versos los vamos a pasar por alto en esta presentación. Da comienzo allí el libro 7. Es una introducción temporal al momento en el que un sujeto femenino que no aparece detallado en el verso 9, a través del verbo concipit, nos presenta a Medea. No está nombrada, pero lo están todos los ancestros y toda la geografía de su territorio. Entre las cuestiones geográficas, en los versos 1 a 9, podemos ubicar el río Fasis. Vayan registrando este nombre, porque es el río de la Cólquide, caracterizado por ser barroso, ¿sí? Observen el sintagma: contigerant rápidas limosi facidus undas. Habían tocado, contingo, contigi, contactum, ¿sí? Habían tocado las rápidas olas del barroso Fasis. Fácidos es el genitivo griego, ¿no es cierto? Por eso concuerda con limosi. Estamos en una región geográfica destemplada y completamente salvaje y ardua como la Cólquide. En el verso 5 está mencionado el personaje masculino que se lleva las palmas de la obra, Jasón, Iasonis, y en el verso 9, concipit interea válidos aetias ignes. Tenemos la manera indirecta que tiene Ovidio de mencionar a Medea, aetias, aetíades, aetíades, ¿sí? O sea, la Etíada, la hija de Eetes. La hija de Aeetes o Eetes, el padre de Medea, el rey de la Cólquide. Entonces, Aetias, que funciona como sujeto de concipit, inicia la oración principal, y todo lo que está antes, versos 1 a 8, son circunstancias concomitantes. ¿Y qué es lo que dice en el verso 9 cuando empieza el pasaje? Si quieren, antes les puedo mostrar la página en donde está el texto en el FI. No, esperaba encontrarla aquí, pero no está abierto, lo tengo en una página. A ver si ahora. Les paso el link del FI. Sí. Pásalo en todo caso, sí. Ahí va, ahí va. Bueno, como para que puedan tenerlo abierto mientras yo voy hablando con respecto a lo que está aquí mencionado. No, sí, acá lo tengo. Bueno, pero por lo menos lo ven y ven que están estos nombres especiales, el verso 6, donde está el río Fasis mencionado, y la Aetíades es Medea, ¿no es cierto? Es la hija de Aetes o Eetes. Concipit interea válidos ignes, Aetias. O sea, concibe, entre tanto, fuegos ardientes, la hija de Aetias. Ven el objeto directo, válidos ignes, interea un circunstancial de tiempo, y Aetias el sujeto, la etíada, para el núcleo verbal concipit.
Et luctata diu postquam ratione furorem vincere non poterat. Y ahí entonces está la comilla que marca el soliloquio donde Medea se apostrofa a sí misma, ¿sí? Frustra Medea repugnas, en vano Medea, ¿cómo traducimos repugnas? Rechazas. Rechazas. En vano te resistes, en vano ofreces resistencia, repugno, repugnas, repugnare, pues volver a luchar, ¿no? Te resistes. Frustra, Medea, repugnas. Fíjense la posición enfática del adverbio, ¿no es cierto?, que está al comienzo, incluso intercala su nombre después de haber dicho en vano, que modifica repugnas, ¿no? Que tiene una fuerza también la construcción del hexámetro. Después de que no había podido vencer el furor con la razón. Fíjense cómo el propio Ovidio es capaz de poner estas dos palabras juntas, construyendo sentido para el verbo vincere, furorem ratione. No había podido vencer el furor, o sea, esa incapacidad de razonar, con la capacidad de su mente de razonar, ¿no? En vano Medea rechazas, ofreces resistencia, te resistes. Nescio quis Deus obstat. No sé qué Dios lo impide. Ait. Digamos el verbo intercalado, ¿no es cierto? Nescio quis Deus, nescio quis Deus. No sé qué Dios lo impide. Nescio quis Deus es el sujeto de obstat, ¿lo ven? Nescio quis Deus, ¿cómo puede ser que sea todo el sujeto? Y si nescio es un verbo. Pero es una locución para decir no sé cuál Dios, no sé qué Dios lo impide o se opone. Entonces, volviendo al desarrollo, veamos, ¿por qué no entré de la otra manera? Bueno, veamos si nos quedó algo por decir. Entre tanto, interea quiere decir mientras pasan todas estas cosas, la Etíada concibió los fuegos vigorosos. Concipere ignis son verbo y objeto directo. La raíz de concipit es cum más capio. Y por apofonía se hace el verbo concipio, no concapio, ¿sí? Concipio, que es capturar. Entonces la traducción de aquí en adelante es captura, pero su cuerpo es capturado a su vez los fuegos poderosos. Concibe, concibe como captura. En el verso 10 a 12 dice, et luctata diu postquam ratione furorem vincere non poterat ait. Luctata se refiere a la muchacha, Medea. Lucto es un verbo con un infijo de tipo intensivo porque tiene la T. Lucto, ¿sí? Entonces luctum da lucto, luctas, luctare. Ahí tenemos luctata, un participio de pretérito. Por lo tanto, se traduce como tras luchar, habiendo luchado durante mucho tiempo. Luctata como predicativo subjetivo y diu, un circunstancial de tiempo.
Lo que sigue entre comas en los versos 10 y 11 es una proposición cuyo incluyente es postquam. El verbo spoterat, que está negado, tiene un infinitivo régimen, vincere, poterat vincere. El objeto directo es furorem y ratione, un ablativo instrumental. ¿Sí? Y ahora vemos unas comillas que inician un discurso directo. El verbo que da inicio a este discurso es ait en el verso 12. Así que ait es un verbo principal de la oración principal. Y habiendo luchado durante mucho tiempo, después que no podía vencer la rabia o furia, es difícil traducir la palabra furor, con la razón, termina la temporal ahí, ¿no es cierto? Aquí hay que acotar que la escuela de retórica señalaba al que quería escribir a oponer cuestiones que por naturaleza son opuestas. La escuela de retórica enseñaba al que quería escribir, enseñaba a oponer cuestiones que por naturaleza son opuestas, ¿sí? Si existe por un lado el furor, existe por el otro lado la ratio. Furor se opone a ratio. Entonces, teniendo en cuenta ese mensaje, se puede construir la frase adecuada. Es una antítesis habitual. En esa medida, Ovidio es fiel representante de las escuelas de retórica. La originalidad de Ovidio está en cuál es el lugar que él hace que choquen esas ideas opuestas. Es Medea hablándose a sí misma. Medea partida en dos. Por un lado el furor, por el otro la ratio. Con la ratio no podía vencer el furor. Y se invoca a sí misma, entonces hay un yo dividido que permite este juego retórico. En el verso 11, frustra, Medea, repugnas. Frustra es el adverbio que significa en vano, inútilmente. Repugnare quiere decir rechazas, te alejas, con un tú desinencial. Entonces, en vano te alejas, ¿no es cierto? Nescio quis Deus obstat. Quis Deus obstat es una proposición sustantiva interrogativa indirecta. La traducción es desconozco que Dios se opone. Bueno, nescio quis Deus. Nescio quis Deus. Quis Deus obstat sería la interrogativa indirecta. Y nescio es el verbo principal para decir no sé, desconozco, esto, interrogativa indirecta. Me parece una posible interpretación de la sintaxis, porque otra aprovecharía la locución nescio quis, que también usa Catulo muchas veces cuando trabaja con los indefinidos. No sé qué Dios se opone. Entonces, no sé qué Dios, el no sé qué, es un no sé qué me invade. Pero acá es no sé qué Dios. Por ahora lo podemos dejar como verbo principal nescio y quis Deus obstat, la interrogativa indirecta objetiva, ¿verdad? Con función de objeto directo. Quis es el atributo de Deus. Versos 12 y 13. Mirumque nisi hoc est, aut aliquid certe simile uic, quod amare vocatur. Acá tendríamos que poner unas comillas al infinitivo amare. Mirumque nisi hoc est, aut aliquid certe simile uic, quod amare vocatur. Veamos qué hacemos con esto. Quod amare vocatur es una proposición sustantiva o sustantivada, lo que se llama amar.
Está en neutro el pronombre. Claro, y se refiere a mirum, como un predicativo. Quod vocatur amare, lo que se llama amar, milagroso o sorprendente, nisi hoc est, una restrictiva, una condicional restrictiva, a menos que sea esto, o una disyunción, aliquid certe simile uic, alguna otra cosa, aliquid, hoc aut aliquid. Aliquid con esta calificación atributiva, simile uic, certe simile uic. Algo, por cierto, semejante o similar a, que va siempre con dativo, semejante a este, a esto, que se llama amar. Bueno, tenemos que recordar que está hablando Medea a sí misma en voz alta y entonces la construcción es, digamos, elíptica, ¿sí? Mirumque es et mirum. La proposición nisi hoc est condicional restrictiva. Hay una disyunción mediante el aut con aliquid certe simile uic. Observen el hoc y el uic. El hoc y el uic refieren a la proposición sustantiva quod amare vocatur. En primer lugar, podríamos pensar que esta proposición es aposición de hoc y de uic. Dentro de la proposición sustantiva, el verbo es vocatur, el sujeto es quod y el predicativo subjetivo es amare. Propuesta de análisis para aclarar. Nisi hoc est aut aliquid certe simile uic, sujeto, quod amare vocatur, predicativo subjetivo. A ver si se entiende, porque acá, ¿cómo nos queda? Y esto es asombroso si esto o algo ciertamente similar a esto no es lo que es llamado amar. Si esto no es, Nisi hoc, claro, ¿dónde ponemos la negación de nisi? A menos que esto, menos que esto. o algo, si por esto cierto, no es, o algo similar a esto, lo que se llama amar. Bueno, creo que acá lo reconstruimos de nuevo. Hay que considerar dos proposiciones condicionales encabezadas por nisi, que por razones del verso y de la elipsis aparece una sola vez. Entonces, mirum est sería una expresión inicial. Nisi hoc est quod amare vocatur, aut, nisi aliquid certe simile uic est quod amare vocatur. Bueno, ahí están cubiertas las elipsis. Entonces decimos, es milagroso. Si no es esto lo que se llama amar. O
si no es otra cosa, alguna cosa, algo, por cierto, similar a esto, lo que se llama amar. O sea, lo que se llama amar es milagroso. Si no es esto, lo que se llama amar, o si no es algo, por cierto, similar a esto, lo que se llama amar. ¿Se entiende un poco mejor cómo se completa la frase? Está diciéndolo, pero elidiendo repetir quod amare vocatur. Sí. Con un predicativo al comienzo de la frase. El mirum. El es no está. Y es milagroso lo que se llama amar. Si no es esto, o algo parecido, por cierto, a esto. Hay una disyunción entre dos proposiciones de Nisi que juegan un poco con la idea de a qué se llama amar. ¿Se llama amar a esto o a algo similar a esto? Como sea que se llame amar, es milagroso el amar o lo que se llama amar. En el verso 14 dice, nam curiusa patris nimium mi dura videntur. En efecto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llaman ustedes al nam? Marcador discursivo. ¿Marcador como? Discursivo. Disyuntivo, no. No, discursivo. Discursivo, de acuerdo, total. Marcador discursivo. Con una partícula interrogativa, cur. ¿Por qué? Entonces, videntur, iusa patris, nimium dura mi. ¿Por qué me parecen las órdenes de mi padre, iusa patris, núcleo del sujeto, iusa patris especificativo? Nimium, adverbio, atributo de dura en el predicativo. Nimium dura, mi, dativo de interés. Me parecen demasiado duras las órdenes de mi padre. Y acá el adjetivo dura, que generó el otro día una controversia cuando expuse en Brasil, no sé si estaba presente alguno de ustedes, me criticaron que hubiera dicho que durus componere versus en Horacio, refiriéndose a Lucilio. No era un elogio, sino una crítica a Lucilio. Durus componere versus. O sea, que Lucilio era duro para componer versos. Efectivamente, algo durus es algo, tiene muchísimos significados, pero ninguno es un elogio. Que las órdenes iusa patris sean duras, me parezcan duras a mí, demasiado duras, creo que entendemos, órdenes duras nosotros lo podemos usar con ese sentido, pero ¿qué otros sentidos podríamos darle a durus? ¿Quieren buscar alguno ahí que ustedes tienen acceso a un diccionario? Tiene un montón. Dice duro, firme, áspero,
rudo, desagradable, endurecido, insensible, cruel, duro de soportar, penoso. Y nada más, eso dice el Wox. Bueno, entonces hay que elegir cuál nos gusta más para unas órdenes de un padre severo. Y firme puede ser. Claro, podría ser firmes. Me parecen demasiado firmes. Estoy buscando en el gafiot, a ver qué dice. A ver si te da un contexto para el sentido que tiene acá. Yo les digo cómo traduce las órdenes mis colegas de Murcia. Dicen, sí, pusieron excesivamente duras. Me parecen excesivamente duras. Tendríamos que conocerlo un poco más a Eetes para saber en qué consiste su dureza, pero en español está claro que son órdenes como de soldado, digamos, órdenes muy firmes y órdenes muy... Podríamos agregarle el sentido de perturbadoras, pero eso, digamos, es un agregado semántico que le damos nosotros a lo que entendemos como órdenes duras, ¿no? Aquí sabemos todos que el padre de Medea les había dado a Jasón y a los argonautas una serie de requisitos para que puedan llegar a conseguir el vellocino de oro. Entonces ha dado órdenes que Medea considera duras. La traducción de mi videntur es me parecen, nimium dura, predicativo subjetivo, excesivamente duras. No. Sí, perdón, es el iusa patris es el sujeto y minimium dura el predicativo subjetivo. Entonces, ¿por qué me parecen excesivamente duras las órdenes de mi padre? Ese marcador discursivo podría ser, en efecto, Medea está hablándose a sí misma, tratando de convencerse de algo que todavía no sabe bien qué es. Entonces se pregunta eso, respecto de las órdenes que le ha dado su padre a Jasón. El verso 15 dice, sunt quoque dura nimis. Lo afirma con una sorpresa total. Son también demasiado duras. Ciertamente, duras en exceso, ¿sí? Entonces, no es que solo me parecen demasiado duras, sino que lo son. Para no traducir demasiado, si acá decíamos excesivamente duras, acá podemos decir son también demasiado duras o duras en exceso. ¿Eh? Y tal vez el también, que es el quoque, pueda tener una mejor traducción si decimos ciertamente. Son ciertamente demasiado duras o duras en exceso. Voy a ponerlo acá entre paréntesis. No es que solo me parecen duras, sino que lo son. Cur, otra pregunta con la partícula interrogativa causal. La segunda parte del verso
15 y el 16. Cur quem modo denique vidi. Ay, se fue Julio. Cur quem modo denique vidi ne pereat timeo. Entonces, la pregunta termina en timeo. ¿Por qué temo? Ne pereat, una sustantiva de verbo de temor con ne como encabezador positivo. ¿Por qué temo que muera o que perezca? ¿Por qué temo que perezca? ¿Quién? Aquel a quien hace poco di finalmente. Entonces la proposición de quem está sustantivada porque no tiene antecedente. Aquel a quien, modo es hace poco y denique es finalmente, o sea, un circunstancial de tiempo y denique otro circunstancial de tiempo. Entonces, cur, la interrogativa, introduce la interrogativa, timeo, el verbo de la interrogativa, ne pereat, la proposición sustantiva, y el sujeto de pereat es la proposición relativa sustantivada. Porque el antecedente no está, tenemos que hacerla valer por la función sujeto para el verbo pereat. Ne pereat quem modo denique vidi. Y dentro de la relativa sustantivada, quem es el objeto directo, porque es el objeto directo de vidi, aquel a quien vi finalmente hace poco. Y el antecedente de la relativa es Jasón, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos con esto? En el verso 16. Quae tanti causa timoris. Esta serie de preguntas entrelazadas es propia de este recurso retórico que se llama la dubitación. ¿Se acuerdan quién dubitaba? La dubitación retórica estaba presente en el discurso de Ariadna abandonada y también en el discurso del hermano de Yugurta, Adherbal, cuando va ante el Senado como una muchacha abandonada, tenía un discurso dubitativo. Entonces se manifiesta mediante las preguntas de ida y vuelta, preguntando a veces cosas contrarias. No hay verbo en este caso. Quae tanti causa timoris. Entonces, quae es predicativo subjetivo. El modificador en genitivo tanti timoris modifica a causa, que es el sujeto. ¿Cuál la causa de tanto temor? ¿Cuál es la causa de un temor tan grande? Se está preguntando, ¿por qué temo que muera? ¿Cuál es la causa de un temor tan grande? También está el suspenso que surge al percibir que habla del amor, pero no se entiende a qué se está enfocando. ¿Qué antecedentes tenía Ovidio de los amores de Medea y Jasón? Algo dijimos hace un rato, pero agregamos lo que está aquí. Dice Argonáuticas de Apolonio de Rodas, siglo III a.C. Allí también aparecen escenas muy semejantes a estas, aunque hay cuestiones que están en boca de Jasón, pero acá las dice Medea. Ese sería un lindo texto para leer también, los que saben griego, que pueden enterarse de su existencia, si no lo vieron todavía,
pero leerlo también en una traducción les ayuda a ver las diferencias con Ovidio. O sea, no es que Ovidio está copiando la trama de Apolonio de Rodas, pero que lo ha leído es indudable. Entonces acá dice, execute Virgineo conceptas pectore flamas, cipotes infelix. Se está diciendo que extraiga del Virgineo pectore, excute, del Virgineo pectore, un ablativo separativo, conceptas flamas, el objeto directo. Entonces lo llamamos unde al ablativo, donde la preposición es el ex del verbo excute, conceptas flamas, objeto directo. Extraed de tu virginal pecho extrae, expulsa, extrae. Yo sacaría la persona del plural porque es excute. Extrae de tu virginal pecho las llamas, y acá conceptas, llamas concebidas, pero podemos traducirlo con una relativa, que te han capturado, si puedes, o sea, una condicional muy breve, si potes, si puedes extraer de tu pecho las llamas del amor, las llamas que te han capturado, si puedes, y el famoso poeta Infélix, en este caso la amante abandónica, digamos, desdichada, que es como se siente, aludiendo a sí misma. Excute tu sujeto, tu infélix. Casi diríamos que es un predicativo del sujeto, un predicativo subjetivo. ¿Sí? Pero en ese estado de furor, al tiempo que se dice esto, dice lo que sigue. ¿Qué más dice? Si posem, sanioresem, a sí misma. Este es un periodo hipotético, ¿verdad? Posem y esem, pretérito imperfecto de subjuntivo en los dos casos. Es una irreal de presente. Si pudiera, estaría más equilibrada, estaría más en mi sano juicio. ¿Sí? A los que les interesa la tarea docente, que piensan presentarse en un concurso, anótense una oración como esta. ¿Quiénes van a dar clase de latín próximamente? En poco tiempo más. Bueno, quiero gente que se presente a los concursos de ayudantes de segunda en cuanto aparezcan, ¿eh? Anótense una oración como esta. ¿Dónde la tendrían que anotar? En la fichita de oraciones condicionales de tipo potencial o irreal. En realidad es irreal de presente. ¿Se acuerdan de eso? Irreal de presente. Todavía podría ser que pueda. Por eso no es que no tengo la posibilidad. Si pudiera, estaría más sana. Puede ser que pueda, ¿no? ¿Cómo sería irreal de pasado? Si hubiera podido, habría estado con un pluscuamperfecto, ¿no? Ese sería irreal de pasado, una irrealidad ya imposible de recuperar. Si pudiera, estaría más saludable, pero no puedo. Se sobreentiende.
Además cambia de persona, dice un alumno. Y hay un cambio de la tercera a la primera, lo que muestra que el sujeto está dividido. Digamos que la Medea está completamente dividida. Bueno, entonces vamos a ir dejando acá. Observen ustedes que los versos que siguen trabajados de la misma manera. Podemos hacer una marca y retomar desde acá para el jueves, ¿sí? Mientras tanto, podemos ponernos de acuerdo si les parece que lo que les mandé para la clase del jueves pasado requiere todavía algún tipo de explicación. Podemos revisarlo juntos, el de la métrica del hexámetro, con las cesuras, y podemos continuar con esta parte de esta clase. O sea, tendríamos 2 objetivos para el jueves, ¿sí? Bueno, no desesperen, esto es simplemente para avanzar un poco más con el estudio de alguna parte del texto de las Metamorfosis, que tenga alguna relación con, como les decía al principio, la figura de Medea, que digamos es una de las tantas narraciones de hechos mitológicos de la mitología grecolatina, que toma Ovidio para su desarrollo en las Metamorfosis. Pero lo tomamos porque es un tema recurrente hasta en la Estristia, la presencia de la figura de Medea como símbolo de desmembramiento, como símbolo de sparagmos, en griego, esa palabra tan tremenda de las vacantes que destruyen, desmembran a Penteo. Bueno, Medea desmembra a su hermano cuando huye con Jasón, porque tiene que defenderse, porque la atacan. Su padre no quiere que vaya con Jasón. Entonces, bueno, estamos en este soliloquio de Medea, que es una de las porciones que vamos a trabajar del texto, ¿sí? Bueno, les agradezco la paciencia, cualquier duda, ya saben, van a encontrar la nota del parcial subida al campus. Así como encontraron el parcial para desarrollarlo, van a encontrar la nota de cada uno subida al campus. Y recuerden que cuando el número es con 50, es en realidad la nota que sigue, ¿sí? Los 50 centésimos por ahí, por algún detalle, lo hemos bajado, ¿sí? Entonces... Perdón, Mauji, ¿está con correcciones también? Sí, hicimos todo tipo de comentarios y digamos algunas propuestas o observaciones nuestras. Me parece que han estado muy interesantes los trabajos sobre Catulo 63 que yo corregí, y ahora nos falta sí, supongo que ya los va a poder ir subiendo Adriana, ¿sí? Porque están corregidos, ya los revisé yo también y vimos de unificar los criterios, porque un poco el tema de Catulo que tomó Adriana era un poquito más difícil que el tema de Catulo 63, ¿sí? Sintácticamente había menos problemas en Catulo 63. Así que unificando para no ser injustas, han estado todos muy bien, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, después cuando vean la nota, manden un mensaje y siéntanse estimulados para seguir atravesando los latines. Un abrazo a todos, que tengan lindo martes, lindo final de martes, y hasta cualquier momento. Chao. Chao, Mauji. Gracias, Mauji.